Corría el año de 1920. En varias partes de Europa, la economía se recuperaba de los estragos que la Primera Guerra Mundial había ocasionado. Robin O'Malley era un joven empresario irlandés que comenzaba a crecer de manera enorme su capital económico. Resulta que, por esas fechas, Irlanda peleaba por su independencia contra Reino Unido. El señor O'Malley era el principal distribuidor de pólvora en su país. No hay mucho más por qué explicar que su fortuna crecía tanto. Terminada la lucha de independencia, el señor O'Malley quedó muy bien posicionado y expandió sus negocios a otros países. No podría decir si fue su carisma o si fue su fortuna millonaria, pero casualmente, poco tiempo más tarde, O'Malley encontraría el amor en una joven modelo americana quien, tras contraer matrimonio, sería conocida como Janet O'Malley. Ambos podían costearse una vida de extrema comodidad y lujos. Aunque durante los primeros días de casados, O'Malley atravesaba una fuerte crisis financiera tras una mala decisión, su empresa se había recuperado y crecía con más fuerza que nunca. Parecía que solo faltaba una pieza para consolidar su familia. Eso hasta que, 2 años después de su matrimonio, anunciaron el nacimiento de su primera hija, Charlotte O'Malley. La pequeña era lo más valioso para el señor O'Malley. Este la protegía de todo. Me atrevería a decir que el hombre se había convertido en un sobreprotector fastidioso hasta cierto punto. Verás, contaba con un equipo de 3 enfermeras y 5 médicos por si la pequeña llegaba a enfermar cuando ésta acababa de nacer, sin contar con su gigantesco equipo de seguridad. Incluso había contratado supuestos magos locales para contrarrestar hechizos de personas malintencionadas. Cualquiera podría pensar que O'Malley se había vuelto loco. En fin, los años pasaron. La pequeña Charlotte tenía 6 años. Pocas niñas de esa edad podrían verse tan felices como la pequeña Charlotte. Tal vez lo peor en la vida de la niña era su madre. Janet, al contrario del señor O'Malley, nunca sintió tanta euforia tras el nacimiento de su hija. En parte, esto era entendible. Dejar la vida de modelo para convertirse en ama de casa no es precisamente el plan de vida de una hermosa mujer. Janet pasaba más tiempo sentada en el sofá de su balcón fumando cigarrillos que con su hija. Como siempre digo, la vida puede dar muchas vueltas. Justo cuando el señor O'Malley creía que su vida estaba completa, la pequeña Charlotte comenzó a enfermar. Al parecer, tenía una enfermedad incurable. Había caído en cama y ninguno de los tantos médicos contratados por la familia O'Malley era capaz de dar siquiera un diagnóstico. La señora Janet, al contrario de todos en la casa, parecía ser la única tranquila ante dicha situación. Las cosas comenzaron a pasar de tristes a extrañas. Verás, llegada la noche, cuando todos dormían, parecía que la pequeña Charlotte al fin despertaba de su enfermedad de una forma nada grata. La niña daba fuertes gritos que fácilmente se podrían comparar con el rugido de una bestia infernal. Ahora, además de médicos, la casa del señor O'Malley estaba llena de sacerdotes de todas las religiones. Todo parecía indicar que la niña había sido poseída por un espíritu o un demonio. Por cierto, casi olvido mencionarlo. ¿Recuerdas que comenté sobre la excesiva seguridad que se había contratado para cuidar a la pequeña Charlotte? Bien, de entre toda esta seguridad, destacaban 4 gigantescos perros Doberman sumamente agresivos que solamente obedecían las órdenes de la familia O'Malley y del entrenador que los había criado prácticamente desde su nacimiento.
Los perros habían sido entrenados para destruir cualquier cosa que estuviera en su camino. Sin embargo, los gigantescos animales temblaban e incluso se orinaban de miedo cada vez que Charlotte gritaba en las noches. Y las cosas seguían y seguían empeorando. Charlotte comenzaba a tomar una actitud sumamente agresiva. Hablaba con la voz de un hombre de al menos 40 años que parecía tener la garganta desgarrada. Lo único que hacía era burlarse del señor O'Malley. Al parecer, el demonio había sido llamado especialmente para torturar al hombre usando a su hija. Diariamente, diferentes sacerdotes ingresaban a la habitación para intentar expulsar al espíritu a base de rezos y rituales. Sin embargo, nada parecía funcionar. De hecho, el demonio comenzaba a rezar junto con los sacerdotes de manera burlona. Sobra decir que Charlotte se encontraba encadenada a la cama para evitar posibles riesgos. Pero un día, mientras su padre se encontraba rezando sentado junto a su cama, la niña se levantó sin problema alguno de esta. Mientras su padre miraba asombrado, la pequeña Charlotte abrió la puerta y corrió directo hacia el grupo de perros. Tomó a uno de los Doberman con sus pequeñas manos y le quebró el cuello, para luego comenzar a comer al animal. El resto de perros guardianes aullaban con desesperación. La niña solo reía y reía mientras miraba directo a los ojos de su padre. Lo que sea que quieras, quien sea que te haya mandado, por favor, lárgate de aquí, te daré lo que sea, haré lo que quieras, pero déjala en paz, dijo el señor O'Malley con una desesperación pasmosa. Vamos, pero si tú fuiste quien me trajo aquí, ¿lo olvidas, Robin?, contestó la niña con voz de demonio. Eso fue hace mucho tiempo, y mi hija no tiene nada que ver en esto. Por favor, déjala en paz y hablemos nuevamente. La niña comenzó a reír desenfrenadamente. ¿En verdad crees que tu hija todavía puede volver? Casi siento lástima por ti. Deberías hablar con tu esposa. ¿Ella se sentía tan sola? Cállate, cállate y abandona el cuerpo de mi hija. El señor O'Malley había contactado a un monje que llegaría de Rumania. Estaba convencido que su propia esposa había sido quien se encargó de pactar con el demonio para hacerle daño. Una semana pasó. El monje al fin había llegado. Como todos, hizo una evaluación general del estado de la pequeña Charlotte. Sin embargo, este hombre tenía métodos diferentes. Lo primero que hizo fue pedir hablar a solas con los padres de la pequeña. Una vez a solas, el monje se dirigió con un notable enojo hacia los O'Malley. Si quieren salvarla, necesito que me digan dónde está su hermana, dijo el monje. Padre, se está confundiendo. Charlotte es nuestra única hija, respondió el señor O'Malley. Ya basta. Si seguirán con su mentira, será mejor que me vaya. Robin, por una vez en tu vida di la maldita verdad, respondió la señora O'Malley, que al fin parecía mostrar interés en la conversación. Cállate, mujer, tú no dirás nada. Créeme, Robin, esta vez lo diré todo. Verá, padre, en efecto, Charlotte no es nuestra única hija. Hace tiempo, ese bastardo que se dice hombre atravesaba una crisis financiera que casi lo arruina, y el infeliz optó por ofrecer a la pequeña que yo llevaba en mi vientre al demonio para poder recuperarse. Cállate, Janet. Yo no sabía que ellos buscarían venganza contra Charlotte. Creí que al menos cumplirían su palabra como yo lo hice. Eres un mentiroso bastardo. Yo te amaba. No me importaba tu estúpido dinero. Yo perdí mi felicidad el día que entregaste a nuestra hija a esos demonios. Y ahora también perderemos a Charlotte. Silencio los dos, dijo el monje. Ahora que sabemos las razones podremos trabajar mejor. Prepararé un incienso especial que incluso entre los altos mandos de la iglesia pocos conocen.
Quiero que permanezcan unidos en esto, ¿entendido? Al fin, el ritual estaba por comenzar, pero, como siempre, todo seguía igual. El demonio dentro de Charlotte solo reía y reía. De vez en cuando, dirigía palabras humillantes contra el señor O'Malley y volvía a reír. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso tú eres un...? Dijo el monje antes de que una de las manos de la pequeña atravesaran completamente su estómago. Así es, dijo la niña demonio. Al parecer, Janet no les contó nada de lo que sucedió después del pacto. Por Dios, Rubén, deja de llorar. Tu hija... ¿Cómo es que la llamaste? Ah, cierto, Charlotte. Ella nunca existió. Siempre fui yo. Siempre he sido yo. ¿De qué rayos habla ese infeliz, Janet?, dijo el señor O'Malley mientras su mujer solo miraba a la nada. Deja que yo le cuente, prosiguió el demonio. Luego de que asesinaras a tu propio hijo a cambio de esta mansión, tu hermosa esposa comenzó a revolcarse con mi padre. Sí, el demonio con el que tú pactaste, y mi linda madre me crearon a mí. Yo no soy tu hija, para que lo entiendas mejor. Yo no existo, papi, dijo el demonio utilizando la voz de Charlotte. Ella es un demonio real, no es un humano, dijo el monje con el poco aliento que aún tenía. Soldados, si el